Vale, pues si os parece, yo creo que podríamos empezar. Vale, Vale, Pau, genial. si quieres, déjame hacerte una intro y después ya Sí, tiras tú, claro. ¿vale? Ujú. Sí, sí. Buenos días y buenas tardes a todas y a todos. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Pau Artigas, que es un conocido em, de aquí de Barcelona. Es un artista, tiene un grupo de trabajo, bueno, un, un colectivo, se llama Taller Estampa y bueno, llevan como muchos años en el mundo de la experimentación con la inteligencia artificial, quizás más de 9 o 10 años, esto ya, Pau, ya tú después me corriges. Ujú. Siempre me gusta invitar a Pau a dar charlas porque yo creo que tiene una perspectiva sobre todo de este campo desde casi antes de que fuera mainstream, que yo creo que eso es interesante, a ahora. Han Ujú. experimentado un montón, siempre desde una perspectiva muy crítica de la herramienta, expresándola al máximo, sobre todo para fines artísticos, donde yo creo que puede dar después conversaciones sobre todo toda la parte más ética. Nos conocimos un día, al menos así personalmente, donde no me lo esperaba, es bellísima persona, que soy, siempre hace como mejor todo. Hicimos como un retiro espiritual en Mallorca, para los que no os, tengáis como la geografía española muy, muy allá, son unas islas que hay aquí, y nos ganamos como una beca en el lab de Google para hacer como unos especie como de retiros, workshops con expertos sobre cualquier temática. Y nosotros presentamos la inteligencia artificial en ese momento y invitamos como pues a expertos en ese momento para un poco debatir, aprender todos juntos. Y uno de ellos fue Pau y allí un poco fue la sorpresa. Me encantó su aproximación y por eso hoy le pedí a ver si podía hacernos como el favor de explicarnos un poco lo que están trabajando. Y hasta aquí, Pau. Ya todo tuyos y todo tuyas. Y ya está. Gracias por venir. Vale, pues muchas gracias, Santi. No tenía presente que nos conocíamos en Mallorca, Fue un placer estar allí. También gracias a Laura y a Evdi para invitarme. Y tal como ha comentado Santi, yo formo parte de un colectivo artístico que se llama Estampa. De hecho, que una cosa que decimos es que individualmente no nos consideramos artistas, sino que es el colectivo es el que es artista, ¿vale? Porque como voy a comentar, somos 5 personas y venimos desde ámbitos más o menos bastante diferentes o diferentes. Por ejemplo, yo soy ingeniero informático de formación y poco a poco he ido pasando al campo artístico. Tenemos también otra persona, Marc, que él hizo Bellas Artes, pero luego aprendió programación, es decir, que ahora más o menos estamos en el mismo punto, pero desde sitios no opuestos, pero diferentes. También está Rob, que viene del diseño, pero ahora se dedica más a la investigación teórica y crítica. A Daniel, que viene del mundo de la comunicación audiovisual, y Marcel, que viene de Bellas Artes y es experto en animación, digamos, ¿no? Entonces, creemos que es muy importante que la perspectiva de cada uno acaba influyendo en los proyectos y no son proyectos que vienen de una visión única, digamos, de una sola persona, sino que incluyen todas las perspectivas y eso los hace más ricos, ¿vale? En nuestra página web, que bueno, le he pasado a Laura un documento con todos los enlaces que voy a mostrar, ¿vale? Con lo cual podrán recuperarlos más adelante. Tenemos nuestro statement, digamos que es nuestra definición de la práctica artística, y la voy a leer, que es: Estampa somos un colectivo de programadores, realizadores e investigadores que trabajamos en el ámbito del audiovisual y los entornos digitales, ¿vale? Como ya he comentado, Marcel viene del mundo de la animación, Dani del campo del, del cine, de la comunicación audiovisual, y en general decimos que trabajamos en artes visuales, ¿no? Porque aunque hemos hecho muchos proyectos con inteligencia artificial, consideramos que el nombre de arte digital no se acaba de adaptar a lo que nosotros hacemos, o que incluso el arte digital, es decir, que definir el tipo de arte solo por el medio, que no es significativo, ¿no? Venimos más de las artes audiovisuales.
Y nuestra práctica se basa en una aproximación crítica y arqueológica a las tecnologías audiovisuales, en la investigación de las herramientas e ideologías de la inteligencia artificial y en los recursos de la animación experimental. Aquí hay varias cosas que creemos que son muy importantes y por eso obviamente las tenemos aquí. Y es lo primero, que es una aproximación crítica, ¿vale? De hecho decimos que hacemos muchas veces más que proyectos artísticos, son más proyectos de investigación artística. Y esta visión crítica no es criticar las cosas, sino es reflexionar alrededor de todas las nuevas tecnologías, de cómo se utilizan, de cómo se habla de ellas, ¿vale? Y la parte arqueológica es entender de dónde provienen, porque muchas veces, por ejemplo, con la IA, que es de lo que vamos a hablar más de hoy, se dice como que viene el futuro, casi, digamos, ¿no? Que es como una cosa muy, muy nueva, pero realmente si empezamos a investigar tiene todo un historial a lo largo del siglo XX y anterior, digamos, que proviene de diferentes ámbitos y campos de investigación. ¿Vale? Y también decimos que hablamos de las herramientas y las ideologías de la inteligencia artificial, porque una cosa que vais a ver con los proyectos que presentaré es que en la mayoría de ellos utilizamos herramientas de IA para hablar de ellas mismas. Digamos, queremos que se vea la herramienta que se está utilizando, digamos. No queremos invisibilizarlas, sino que precisamente lo que queremos es visibilizarlas y que se hable de ellas. ¿Vale? Eso en parte es porque comentaba Santi, llevamos desde el 2017 haciendo proyectos en esta rama, digamos, que trabaja la inteligencia artificial, y en 2017 no había aparecido ChatGPT, no habían aparecido los generadores de imágenes y, por supuesto, ni los de vídeo ni los de audio. Y el tipo de inteligencia artificial que se utilizaba más en ese momento era una que era completamente invisible y que ahora, de hecho, sigue siéndolo más o menos, ¿no? Que es la visión por ordenador, ¿no? La visión por ordenador es aquel tipo de inteligencia artificial que lo que hace es analizar imágenes y extraer significado de ellas. ¿Vale? Eso se utiliza, por ejemplo, hoy en día en las redes sociales, porque siempre que subimos una foto, o incluso ahora mismo ya sin subir a las redes sociales, siempre que hacemos una foto, la galería del móvil la analiza para detectar qué personas están allí, qué actividades están haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso podemos buscar en ellas, ¿no? Entonces creíamos que era muy interesante hablar de estas tecnologías, ¿no? Entonces aquí tenemos un listado que no es exhaustivo de los proyectos que hemos hecho desde entonces, y están categorizados por tecnología, no por fetichización, sino porque creemos que es importante, digamos, destacarlo porque queremos precisamente hablar de ella, ¿no? Entonces, una cosa que creemos que es muy importante de nuestra práctica es que nos gusta, por decirlo de alguna forma, ensuciarnos las manos. Y ya desde el primer proyecto, es decir, de 2017, ya nos compramos un ordenador, digamos, de sobremesa normal, como que se podría comprar cualquiera, digamos, pero con una tarjeta gráfica potente que nos permitía utilizar estas herramientas, digamos, sin utilizar servicios de plataformas que podrían ser las APIs de OpenAI o Google o Amazon, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, nos permitía juguetear más con las herramientas y modificarlas incluso, ¿no? Como veremos en el futuro. El ordenador este que vemos en pantalla aún lo tenemos, aunque ahora lo hemos tenido que actualizar porque las herramientas han cambiado desde entonces, ¿no? Una cosa es la visión por computador, la otra cosa es la generación de imágenes. Y bueno, no sé cómo lo habéis planteado, Santi y Laura. También, si en algún momento me queréis interrumpir o preguntar alguna cosa, también podéis hacerlo, ¿vale? Ah, entonces, el primer proyecto con el que empezamos a trabajar en esta línea es un proyecto que llamamos El mal alumno, pedagogía crítica para inteligencias artificiales, ¿vale? Y es el título de la charla de hoy, porque de hecho es un nombre que fue el primero que pusimos, pero realmente nos gustó bastante y creemos que es muy apropiado para nuestra práctica, porque en el campo de la inteligencia artificial, supongo que ya lo sabréis, se habla de que las herramientas aprenden, ¿no? Aprenden a partir de ejemplos, a partir de datasets, ¿no? Entonces nos gustaba que si se utiliza esta metáfora del aprendizaje,
pues nosotros proponíamos un mal alumno, que es aquel que aprende para lo que no está programado o intenta probar las cosas de una forma para las que no estaban pensadas. O incluso le gusta el error y no le gustan las cosas, digamos, más correctas, por decirlo de una forma, ¿no? Y entonces en este proyecto lo que hicimos es coger herramientas ya existentes de visión por ordenador y intentar probar de pasarles diferentes tipos de imágenes, ¿no? Primero, por curiosidad, porque en 2017 no se hablaba de inteligencia artificial o se hablaba muy poco de inteligencia artificial y porque no sabíamos cómo funcionaba. De hecho, el proyecto este que hicimos era un proyecto no tanto de producción artística, sino de investigación. Es decir, que no teníamos que producir una obra, sino que lo interesante era la investigación. Y esta curiosidad nos vino por un proyecto anterior, que era un ensayo audiovisual en el cual trabajábamos la mueca, sí, la mueca en el cine, y utilizamos una herramienta de inteligencia artificial que detectaba pues, la boca, la nariz, los ojos y asignaba una emoción, ¿no? Supongo que lo habréis visto en algún caso y nos entró curiosidad por entender cómo estaba funcionando, ¿no? Entonces, a partir de esta curiosidad empezamos a investigar y le pasamos una herramienta que se llama YOLO 9000. YOLO 9000 es una herramienta de detección de objetos, que supongo que las habréis visto, son esas en las que nos pone una caja alrededor de los objetos que detecta, ¿no? Eso, por ejemplo, durante la pandemia se veía bastante, ¿no? Que detectaba personas y les ponía la temperatura. En este caso les asigna una categoría, ¿vale? Pero para hablar de visión por computador, me voy a tirar un poco atrás, pues eso que decía de la visión arqueológica, y voy a referenciar a un artista, Harun Farokhi, que ya en el año 2000 hablaba de lo que eran las imágenes operativas, ¿no? Que son aquellas imágenes que están hechas no para que las mire un humano, digamos, sino para que se ejecute una acción sobre ellas, ¿no? Y ya en 2016 leímos un artículo de un artista que nos gusta mucho, que se llama Trevor Paglen, que se llamaba Imágenes Invisibles, que son imágenes que te miran a ti, donde hablaba de un nuevo modo bueno, no sé cómo decirlo, como de producción de imágenes, que son todas aquellas imágenes que son creadas no para ser vistas para humanos, sino para ser vistas por otras máquinas, ¿no? Y un ejemplo muy claro es este tipo de imagen, que es una herramienta que se llama de segmentación, en la cual asigna una categoría a cada píxel, ¿no? Y este tipo de imágenes, por ejemplo, se utilizan en los coches autónomos para entender cómo es su entorno, ¿no? Entonces, estas imágenes son imágenes que los humanos no van a ver y solo la ven el propio coche, digamos, para decidir qué acciones tomar. Entonces, lo que hicimos en este primer proyecto es empezarle a dar imágenes, solo para entender qué hacía, ¿vale? Y dentro de este proceso, por una parte, a partir de ver los resultados de estos análisis, nos permitía entender un poco ah, cómo estaba funcionando, incluso cómo estaba entrenada, ¿vale? Porque una particularidad que tenía esta herramienta es que podía categorizar 9000 categorías diferentes de objetos, ¿vale? Y eso nos llevó, por ejemplo, a investigar el dataset, que es el conjunto de entrenamiento, que, bueno, no sé si lo habéis tratado, pero también es un campo muy interesante de exploración donde se ve que hay muchos sesgos, ¿no? Pero hoy no voy a entrar en eso, porque en este proyecto lo que hicimos fue más a intentar buscar aquellos errores que producía la máquina, que en un entorno, digamos, industrial o comercial serían considerados problemáticos, pero que para la práctica artística nos parecían muy interesantes, ¿no? Entonces hacíamos un poco como de recolectores de errores poéticos, ¿no? Como podéis ver aquí, ¿no? Que detecta al simio como una persona y al bebé como un pariente. O en este caso, que detecta al saltarín como un performer, como una persona del mundo del espectáculo,
pero cuando da la vuelta al revés lo detecta como un cisne, ¿no? Entonces nos parecía que esta detección era como extremadamente poética, porque si nos fijamos bien podemos ver que la postura podría parecer un cisne, pero nos parecía como muy bonito, ¿vale? O en este caso que detecta a la cámara como un ser viviente, ¿no? Mientras que a la persona la entiende como un trabajador, ¿no? Estos tipos de detecciones que, al revés de lo que hacen habitualmente estas herramientas, que es cerrar el significado, estos errores creíamos que lo abrían, ¿no? Y que nos hacían reflexionar un poco alrededor de estas tecnologías. El año pasado, de hecho, nos propusieron participar en la feria de arte Obskin en París, y un ejercicio que hacíamos, porque una cosa que nos pasaba hasta hace relativamente poco es que trabajamos casi siempre en pantalla, es decir, generábamos imágenes, generábamos vídeos, pero no salían de la pantalla. Pero en este caso teníamos que formalizar. Y lo que hicimos fue imprimir estas detecciones, algunas de esas que habíamos recolectado durante el proceso, y las imprimimos en cristal, ¿vale? En cristal lo hicimos porque nos interesaba volver a los orígenes del cine, porque una práctica bueno, una estrategia que utilizamos, que no he comentado, es intentar analizar imágenes, por ejemplo, en blanco y negro, que muy probablemente no están en los ejemplos del dataset de entrenamiento, o cuadros, ¿vale? Que habitualmente tampoco están en el dataset de entrenamiento, ¿no? Y nos gustaba un poco volver a la fotografía antigua, ¿no? Y el tipo de imágenes antes de que se hicieran en papel fotográfico, ¿no? Que, por ejemplo, se guardaban en cristal. Otra estrategia que utilizamos, y aquí ya empezamos no solo a utilizar la herramienta como estaba construida, sino a modificar su salida gráfica, fue a cambiar cómo se mostraban las detecciones. Porque aquí una cosa que es importante entender es que este tipo de visualizaciones que estamos viendo son visualizaciones que se hacen para que nosotros los humanos podamos ver lo que está haciendo la máquina. Pero que la máquina realmente, cuando está haciendo estos análisis, no genera estas imágenes. La máquina solo genera pues la identificación de qué píxeles pertenecen a cada cosa, ¿no? Y estas representaciones son solo para nosotros, ¿vale? Aquí lo que hicimos fue modificar la salida gráfica, y esto, por ejemplo, nos ayuda a entender que en ese momento, por ejemplo, de toda esta imagen que vemos arriba a la izquierda, la herramienta solo era capaz de detectar los recuadros que se ven, ¿vale? Todo lo que está en blanco eran cosas que la imagen, que la herramienta no era capaz de detectar, ¿vale? Ahora estamos a 2026, han cambiado las cosas, ahora las herramientas se entienden más, pero en ese momento nos parecía interesante ver que el resto de la imagen no lo entendía, ¿no? Y además, como venimos del campo de audiovisual y de la animación experimental, nos parecía que era también una herramienta rica para crear un audiovisual experimental. Y ahora voy a poner un fragmento. Espero que se vea bien el vídeo, si no me lo decís, ¿de acuerdo? Bueno, es solo un fragmento para que veáis un poco el tipo de estrategias que utilizábamos, ¿no? Y aquí utilizamos esta estrategia que comentaba antes, ¿no? De utilizar una herramienta para cosas para las que no estaba pensada, digamos. Estas herramientas no están pensadas para hacer animación o para hacer un audiovisual, pero a nosotros nos parecía que se podía reaprovechar, digamos, apropiarnos de estas tecnologías para llevárnoslas a nuestro campo y utilizarlas de una forma diferente, ¿vale? Otra cosa que aprendimos durante aquel proyecto es que las herramientas de inteligencia artificial
en general trabajan con probabilidad, ¿vale? De hecho, así dicho de modo muy genérico, las herramientas de inteligencia artificial son modelos estadísticos, gigantes en muchos casos, pero modelos estadísticos. Y en el caso de la detección de objetos, por ejemplo, a cada detección que hacía le da una probabilidad. ¿Vale? Por ejemplo, esto es una persona con un 80% de probabilidad, esto es un gato con un 50% de probabilidad. ¿No? Y somos nosotros los que podemos jugar a decidir a partir de qué probabilidad creemos que la detección es correcta o no es correcta. ¿No? Entonces, aquí un ejercicio que hicimos también para jugar con la salida gráfica es empezar con un valor de probabilidad muy alto e irlo bajando, de forma que a medida que iba bajando nos iba detectando más cosas. Es probable que este vídeo no se vea muy bien porque de hecho le cuesta, es un tipo de vídeo especialmente complejo de comprimir, de hecho ya cuando lo subimos en YouTube lo comprimió mucho, pero veréis cómo va aumentando, ¿no? Entonces, eso cambia un poco la perspectiva de cómo vemos estas herramientas, porque ya no las vemos como una cosa que nos da una respuesta única o una respuesta definitiva, sino que nos da una respuesta estadística y que somos nosotros los que podemos decidir hasta qué punto le damos valor o no le damos valor, ¿no? Aquí vemos cómo va bajando el intervalo de confianza, que se llama este parámetro, y van apareciendo más y más detecciones, hasta que al final llenamos la pantalla completamente. ¿Vale? Si seguimos con visión por computador, un proyecto más reciente que hicimos es el año pasado. Es un proyecto que se llama Ekphrasis, donde Ekphrasis significa una definición muy detallada de una cosa, en la cual de alguna forma actualizábamos esos proyectos antiguos en los cuales utilizamos detección de objeto y lo ampliamos a otro tipo de herramientas más actuales que permiten crear descripciones más complejas de la imagen, o incluso si has trabajado con generadores de imágenes, herramientas que te permiten generar prompts de una imagen para intentar generar una imagen parecida. Y lo que hacíamos era superponerlo y tapar de forma parcial pero bastante completa las imágenes que estaban definiendo, ¿vale? Porque de alguna forma lo que queríamos hablar era de la distancia entre la palabra, o no solo la palabra, sino de lo que estaba la inteligencia artificial estaba, digamos, detectando o describiendo y lo que realmente estábamos viendo, ¿no? Y esta superposición pues nos hace preguntarnos hasta qué punto es real, hasta qué punto es acertado. Y para hacerlo lo que hicimos fue escoger fragmentos de películas en las cuales se haga precisamente de eso, de la mirada, de la distancia entre las palabras y las imágenes, que no es un tema nuevo, ¿no? Pero que nos parecía que era interesante, ¿no? Para reflexionar sobre esto. Y si ya pasamos a otro tipo de herramientas de visión por computador y nos vamos a la detección de postura, que son aquellas en las que lo que se hace es como detectar todas las articulaciones de una persona, ¿no? Aquí podéis ver una representación gráfica de lo que detecta. Y aquí es una tecnología que bueno, en general todas estas tecnologías nos gustan, pero esto nos gusta especialmente porque también hace referencia a la cronofotografía de Jules Marey, que no sé si lo conoceréis, era un fotógrafo del siglo XIX que inventó, bueno, no sé si la inventó él o la utilizó él, pero lo que hizo fue crear una cámara que permitía hacer una ráfaga de fotografía, ¿vale? Y esto permitió observar de forma detallada el movimiento pues, de personas, o un ejemplo muy típico es el movimiento de los caballos al galope. No se sabía hasta entonces si un caballo al galope ah, levantaba las cuatro piernas a la vez, ¿vale? Y gracias a esas fotografías se hizo, ¿no? Entonces ya estamos empezando ya a hablar
de imágenes operativas, ¿no? Imágenes que no están pensadas solo para ser vistas, sino para ser analizadas. ¿Vale? Y en este caso lo que hicimos fue, a partir de un encargo de una colección fotográfica del Cucha Foto, que es la colección fotográfica de la Fundación Cucha, de un banco del País Vasco, lo que hicimos fue analizar 60.000 imágenes, ¿vale? 60.000 imágenes que pertenecían a esta colección y que específicamente les habíamos pedido que fueran imágenes donde aparecían personas, ¿vale? Las analizamos y a partir de eso utilizamos diferentes estrategias para crear una animación experimental, ¿vale? Y como veréis, esta animación experimental consistía en ir buscando imágenes que se parecieran al anterior y que reprodujeran un gesto, ¿vale? De hecho, había dos estrategias diferentes. Una era aquella en que nosotros nos filmamos haciendo movimiento. Por ejemplo, aquí me podría haber filmado yo haciendo algo así. Y luego buscamos en el archivo imágenes donde aparecieran personas que estuvieran haciendo estos movimientos. O en otros casos lo que hicimos fue sencillamente buscar ciertos tipos de imágenes. Por ejemplo, no me está cargando bien, bueno, por ejemplo, gente levantando los brazos, ¿no? Entonces, bueno, creo que está aquí, por ejemplo, ¿no? Y esto nos permitía, utilizando estas herramientas de inteligencia artificial, primero de análisis, de extraer estas posturas y después otra de buscar de similares, nos permitía crear esta animación experimental que se podría haber hecho de forma manual, pero que obviamente hubiese requerido un trabajo inmenso por parte de la persona que seleccionara y después hiciera la edición de las imágenes, ¿no? Y esto sigue la corriente que comentaba antes de utilizar las herramientas y darles unos usos más creativos y que al mismo tiempo hablen de la propia tecnología. Vale. Hay más, pero creo que estos son los proyectos que me había creído que era más interesante destacar. Si ahora pasamos a otro tipo de proyectos, hay de tecnologías como es la generación de imagen, ¿vale? Veremos otros proyectos donde se utilizan estas herramientas, pero que a diferencia de las herramientas actuales de generación de imagen en la cual le podemos dar un prompt, digamos, una instrucción para decir qué tipo de imagen queremos, eran herramientas a las cuales solo le podías dar un tipo de imagen y aprendían a generar más imágenes como estas, digamos, que lo que hacían era extraer patrones y luego generar nuevas imágenes. Y el primer proyecto del que hablaré es el proyecto que se llama Marte, el espejo rojo. Bueno, perdón, especies marcianas, que se mostró dentro de una exposición que se llamaba Marte, el espejo rojo, la cual nos encargaron hacer una pieza especulativa sobre los seres que podían vivir en Marte. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que hicimos fue crear una colección de imágenes de estos seres, ¿vale? Que aquí por una parte lo que hicimos fue buscar ilustraciones científicas de libros de biología de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en parte porque la estética nos gusta y en parte porque eran imágenes que estaban libres de derechos. A crear esta colección, coleccionamos 27.000 imágenes, fue un trabajo bastante arduo. Y para hacer la selección de seres, de ilustraciones, por una parte escogimos imágenes que provenían del imaginario marciano, de las películas de serie B o de cómics, y por el otro lado también un poco de investigación científica, aunque sin ser muy estrictos, de, perdón, sin ser muy estrictos, de seres que podían vivir en condiciones extremas, ¿no? Por ejemplo, se sabe que la NASA está investigando la creación de estructuras en Marte utilizando hongos.
o que los líquenes pueden vivir en el espacio sin aire ni sin gravedad, ¿no? Pues de una forma libre cogimos estos dos tipos de imágenes y creamos este dataset, ¿vale? Aquí vemos solo una pequeña parte, aquí hay unas 6.500 imágenes más o menos, ¿vale? En total eran 27.000, como comentaba antes. Y en la instalación, aparte del resultado final, que lo voy a mostrar posteriormente, también mostramos esta colección, ¿vale? Como podéis ver en esta imagen. Y esto es porque, como comentaba, nos interesa que se vea la tecnología, que se vea un poco el proceso que hemos seguido a la hora de crear el resultado para que se pueda hablar de ella. ¿Vale? Entonces, a partir de estas imágenes, entrenamos este tipo de red neuronal, de esta herramienta de IA, que como digo, no es capaz de generar a partir de prompts, sino lo que hace es solo generar imágenes parecidas a las que le hemos enseñado y obtuvimos un resultado como este. Y aquí, de una forma así más conceptual y especulativa, nos planteamos que sí que había algunas imágenes que podían parecer seres reales, digamos, que provenían de las imágenes que habíamos recolectado, pero había muchas entre estas que eran seres que podrían existir, que podrían haber vivido. Y una característica que tenía esta herramienta es que no le podíamos dar un prompt, pero nos podía generar estos tipos de morphings, por decirlo de alguna forma, estos recorridos por lo que se llama el espacio latente, que visualmente nos parecían muy atractivos. ¿Vale? Otro proyecto en el que utilizamos este tipo de herramientas es un proyecto que se llama NSFW o Not Safe for Work, en el cual voy a dejar que intentéis adivinar con qué tipo de imágenes entrenamos a la herramienta. Bueno, como esto online es más difícil de veros las caras y eso es lo que estáis pensando, pero imagino que más de uno habréis pensado que esto estaba entrenado con piel, con carne humana, exacto. Gracias, Santiago. Y de hecho no son solo cuerpos, sino que específicamente son imágenes pornográficas, mainstream, ¿vale? Lo hicimos no porque nos interesara generar más imágenes pornográficas, sino porque este tipo de herramientas lo que hace es extraer patrones de las imágenes y queríamos ver qué tipo de patrones extraía a partir de estas imágenes, digamos, estereotipadas y heteronormativas. Y una cosa que nos pasó de forma inesperada, que nos pareció muy adecuado y muy adecuado, es el hecho que cuando subimos estos vídeos a las redes sociales dijeron que estos vídeos podrían contener contenido sensible, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo que están haciendo eran otras redes neuronales, otras herramientas de IA que estaban analizando estos vídeos y veían los mismos patrones que la herramienta había aprendido de las imágenes originales. Aunque nosotros, digamos, estas imágenes no las consideramos, digamos, sensibles, otras herramientas de ella sí que de alguna forma lo podían reconocer. ¿Vale? Y un último proyecto, no tanto de generación de imagen, sino más de modificación de imagen, es un proyecto que se llama The Vertigo of the Ways of Seeing, en el cual utilizamos una herramienta de deepfake muy sencilla. Deepfake es la técnica esta que permite, digamos, modificar las caras de las personas, digamos, o generar que digan nuevas cosas o modificar lo que están diciendo. Y aquí lo que hicimos fue un trabajo de mezclar la película Vértigo de Hitchcock, que va sobre la mirada masculina, tal como lo podemos ver ahora, con la voz de John Berger en el programa del BBC Ways of Seeing, en el cual analiza la mirada artística, ¿vale? Y creamos este pequeño audiovisual que juega con este, digamos, engaño.
No sé si paintings or seeing anything podéis else oír el is sonido. less spontaneous and Sí. natural than we tend to Vale, believe. yo no, pero yo ya me la sé. A large part of seeing depends upon habit and convention. Now, perspective centers everything on the eye of the beholder. It is like a beam from a lighthouse, only instead of light traveling outwards, appearances travel in. And our tradition of art called those appearances reality. Bueno, como veis es utilizar esta herramienta, digamos, para hacer un juego y hablar otra vez sobre la mirada, ¿no? Porque de hecho, una cosa, bueno, una pregunta que nos hacemos o que nos parece que es interesante reflexionar alrededor de las tecnologías de visión por computador es qué es lo que significa que una máquina vea, ¿no? Una máquina o una herramienta, ¿no? Aquí estamos, pues, complementando estos dos tipos de miradas. Y por último, ya así un poco más brevemente, voy a presentar, no, casi por último, un par de proyectos de generación de texto, ¿vale? Generación de texto también, de hecho, lo voy a comentar un poco más adelante, pero cuando llegó ChatGPT en 2023, si no me equivoco, ah, fue un cambio bastante radical porque hasta entonces las herramientas que existían eran muy limitadas, ¿vale? Y a la mayoría de herramientas con las que hemos trabajado son anteriores a ChatGPT y también, como comentaba antes, las queremos utilizar y entrenar en nuestro propio ordenador, con lo cual nos vemos limitados con las capacidades que tienen. Pero a la misma vez, esta limitación también hace que genere lo que podríamos considerar más errores, por decirlo de una forma, pero que a nosotros nos parecen poéticos, ¿vale? Y de hecho el mañana pasado mañana tenemos una actuación en la cual hacemos una performance con un poeta generando poesía con estas herramientas que son, por decirlo de una forma, inferiores a ChatGPT, pero que a nivel de poética, digamos, creemos que son mucho más interesantes. ¿Vale? Los dos proyectos que comentaré de generación de texto parten de un mismo encargo, ¿vale? Y es de parte del CCCB, que es un centro de cultura de Barcelona, que hace exposiciones y conferencias, pero no es un museo, ¿vale? Como tal no tiene colección. Y para su 30 aniversario nos encajaron trabajar con su archivo, porque como no es un museo, no tiene una colección y lo que consideran que es su, digamos, lo que ha recopilado de su trayectoria de forma más valiosa son las grabaciones de las conferencias y los debates que hay, ¿vale? Y si alguno ha estado en Barcelona, seguro que habrá pasado por el CCCB y los que somos de aquí pues es habitual ir a las charlas porque pasan muchos conferenciantes y conferenciantes interesantes, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, a partir de las grabaciones de estas conferencias, las transcribimos utilizando herramientas de inteligencia artificial en nuestro propio ordenador y entrenamos una herramienta de generación de texto con todas estas conferencias, ¿vale? Y teníamos entonces una herramienta que era capaz de generar textos parecidos a las conferencias, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, eso significa que cuando empezaba a escribir siempre decía, hola, buenas tardes, muchas gracias al CCCB por haberme dado esta oportunidad de hablar aquí, yo soy tal persona, os voy a hablar de tal, 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 ¿no? Este tipo de manerismos o cosas típicas. Pero lo que querían hacer desde el CCCB es que no fuera un texto completamente aleatorio, sino que un pensador o pensadora cada día propusiera un tema, ¿vale? Entonces, a la hora de entrenar la red, lo que hicimos fue condicionarla con el título de la conferencia y sus palabras clave,
¿vale? Entonces, cada pensador y pensadora proponía un texto y unas palabras clave y la herramienta era capaz de generar un nuevo texto, ¿vale? Y aquí, pues posiblemente un ChatGPT hubiese hecho algo más coherente, por decirlo de alguna forma, pero nos interesaba más que fuera una cosa más específica del CCCB y, como decía, hacerlo en nuestra propia computadora, ¿vale? Lo que hacía al final era una conferencia que duraba 11 horas y cada día a las 11 de la mañana empezaba esta conferencia y a las 8 de la noche acababa, ¿vale? Y finalmente, ya no voy a comentar, durante toda esta trayectoria y sobre todo a partir del boom de la IA generativa en 2023, empezamos a participar en charlas y conferencias y a menudo ah, nos encontrábamos con gente que era mucho más tecno-optimista que nosotros, porque como habéis visto nosotros somos críticos con esta tecnología. Críticos no quiere decir que no la utilicemos, sino que somos conscientes de sus limitaciones y de las implicaciones que tiene. Pues nos ponían en unos debates, digamos, en los que a veces no nos acabamos de sentir cómodos del todo, o había muchos aspectos de la IA que normalmente no se mostraban a la luz, y ah, a partir, digamos, de estas inquietudes nuestras que nos salieron a partir de esas charlas y de este boom, digamos, ¿no? Porque, como decía, digamos, desde hace 10 años ha cambiado mucho la inteligencia artificial. Esto es un esquema donde se ve cómo ha cambiado la generación de imágenes desde hace 10, 12 años, digamos, ¿no? Que hace 12 años se generaban imágenes de 32 por 32 píxeles borrosas y hoy en día se generan imágenes extremadamente fotorrealistas. Este cambio, digamos, no solo ha venido por avances en la tecnología, sino por avances también en la capacidad de computación, ¿vale? Y esto tiene muchas implicaciones, ¿vale? Entonces intentamos como buscar y extraer, digamos, como todas las implicaciones, todos los agentes, todos los procesos que se estaban llevando a cabo de forma invisible y a partir de este esquema inicial donde están todos, generamos un proyecto que se llama la cartografía de la IA generativa, donde a través de una infografía más o menos didáctica o pedagógica, intentábamos trazar todos estos procesos, ¿vale? Es un poco complejo, lo podéis consultar en online, digamos, Cartography Generative AI, y está traducida a 10 idiomas, si no me equivoco, o a 11, ¿vale? Porque una cosa que nos dimos cuenta es que realmente había mucho interés latente por este tipo de información, porque nos han pedido desde muchos sitios exponerla o utilizarla en clase, digamos. Y aquí, pues bueno, solo voy a tocar brevemente algunos aspectos, ¿no? de la infografía. Estos son como zooms de la infografía. Aquí, por ejemplo, está lo que podríamos llamar el sector creativo, ¿no? Donde me incluyo a mí mismo. Y en este caso lo que queríamos decir es que el sector creativo en parte se ha utilizado para extraer información para entrenar estas herramientas, ¿no? Lo que se ha hablado de que estas empresas tecnológicas han utilizado imágenes sin pedir los derechos y de forma ilegal, pero al mismo tiempo el sector creativo también es uno de los usuarios más fuertes de esta tecnología, ¿no? Entonces como que se aprovechan del sector creativo, pero al mismo tiempo les venden los servicios y hasta cierto punto los están, me sale en catalán, pero como haciendo más débiles, ¿no? Los están haciendo más débiles en cuanto a capacidad de productiva, por decirlo de alguna forma. O en este caso estamos hablando del dataset, estos bloques amarillos son estos contenidos que se utilizan para entrenar a la herramienta de inteligencia artificial. Pues estos datasets, por una parte, tienen que ser recolectados, muchas veces se hace de forma completamente automática, es decir, bots que recogen información de Internet de forma indiscriminada, pero luego hay que filtrarlos. Incluso hay que, lo que se llama, alinearlos, ¿no? Y muchas veces este trabajo se hace en países de lo que se llama el sur global con unos sueldos
muy bajos para lo que son las grandes compañías. O lo que supongo que habréis oído, de hecho creo que, si no me equivoco, en Uruguay hace un año o un par de años se habló bastante de los data centers y del agua que estaban consumiendo, ¿no? Pues porque estos data centers que ya existían antes, porque la nube en el fondo son data centers, los data centers de IA son mucho más, requieren mucha más computación, por lo tanto requieren más refrigeración, lo que implica más agua, requieren más electricidad. De hecho, si no me equivoco, Microsoft tiene previsto crear un data center en 2027 que consumirá la misma electricidad que Los Ángeles, ¿no? Animaladas de estas, que se están poniendo en marcha reactores nucleares solo para alimentar data centers, etcétera, etcétera. O los recursos minerales que son necesarios para crear todos los componentes para fabricar estos ordenadores. Y posiblemente os habrá llegado, o quizá algunas de vosotras, el hecho de que hoy en día la memoria RAM de los ordenadores está subiendo de precio, o de los discos. Y esto es porque estos data centers están comprando todos estos materiales, ¿vale? Que son limitados porque vivimos en un planeta con unos recursos limitados. Vale, y creo, bueno, como comentaba, esto se ha utilizado en diferentes sitios, pero bueno, esto es lo que tenía preparado para hoy. Así que ahora dejaremos 10 minutos para que hagáis comentarios, preguntas o críticas, lo que consideréis necesario. Wow, espectacular. Wow. Bueno, sí, quizás es demasiado para el poco tiempo, pero es que me gusta intentar ver No, está bien, porque general así, sí, además así si quieres conocer más, puedes ir a la web y ya tienes que has hecho como una intro, ¿sabes? Y es perfecto. Vale, no Sí, sé si de hay... hecho, explicamos bastante los proyectos en la web, digamos, que así todo está en abierto. Ujú. no sé si hay algún comentario. Si no, tengo otro link, supongo, estás enteradísimo, pero el proyecto, el Ah, último que has comentado, me recuerda mucho al proyecto de la Kate, ¿cómo se llama? Crowdfall. Crowdfall. Kate Crawford y Vladan Yolev. Sí. Sí, sí, de hecho, obviamente son unos referentes para nosotros y con el proyecto de Anatomy of AI lo que hicieron fue una cosa parecida, digamos, a lo que hacíamos nosotros en la cartografía de la IA generativa. En ese caso era un poco previo y lo que hacían era analizar, por decirlo de una forma, el ciclo de vida de un asistente inteligente, creo que era Alexa, Mm. y analizaban desde las cadenas de producción hasta cómo funcionaba cuando tú le hacías una petición y después cuando se intentaba reciclar, ¿no? Y ahí veían todas las complejidades que había en un aparato tan aparentemente sencillo como un altavoz, digamos que solo enchufabas a la electricidad y ya está. Sí, sí. Es muy chulo. Para los que tengáis curiosidad también está el libro de ella, Sí, que está en español ahora, porque yo la había visto en inglés, pero el otro día lo encontré en español, así que sí. está bueno. Se llama el Atlas de la IA. Sí. Y de hecho solo mirar el índice del libro ya es interesante porque en vez de pensar que está organizado como por tipo de tecnologías, está organizado primero por recursos, mano de obra, ¿no? Es como muy Sí, diferente de lo que te puedes imaginar. Y de hecho bueno, yo voy hablando, pero si hay alguna pregunta me sí, interrumpís, sí. ¿eh? Lucho, estoy Ah, esperando la tuya, ¿eh? Es muy interesante porque permanentemente estoy pensando en un autor canadiense que a mí me gusta mucho, que es Marshall McLuhan, y esa lógica de construir herramientas y para que luego las herramientas nos vuelvan a construir, ¿no? Y esa lógica de la semiótica que interpreta imágenes permanentemente. Creo, Pau, que tu trabajo es increíble en el sentido de que es muy visual. Yo soy comunicador visual
Entonces, es muy atractivo y aparte te deja como pensando, ¿no? Reflexionando hacia dónde vamos con la inteligencia artificial y la generación de imágenes o de mensajes visuales. Sí, sí. De hecho, eso es lo que nosotros, dejo de compartir, así os puedo ver mejor. Ah, sí, como decía, lo que nos interesa a nosotros es hacer la tecnología visible, digamos, para crear esta reflexión en el espectador o espectadora, ¿no? Porque ahora sí que está más en boca de todos, aunque muchas veces se nos hace, esta tecnología intentan que sea lo más, aquí tenemos una discusión si transparente o opaca posible, ¿no? Porque se esconde detrás de interfaces muy sencillas, pero lo que está pasando detrás es extremadamente complejo, ¿no? Y creemos que es muy interesante hablar de estas tecnologías. Y claro, yo vengo del mundo bueno, ingeniería informática, con lo cual soy mucho más técnico, pero otros compañeros míos de aquí del colectivo, pues sí que controlan más esta parte más teórica, digamos, y en conjunto, digamos, a través de mis capacidades tecnológicas y sus ideas más conceptuales, pues creamos estos proyectos que hablan de todas estas herramientas, ¿no? Y de hecho, una vez colaboramos con un artista utilizando IA con un proyecto en el cual hablaba de una frase de McLuhan que es algo como que viajamos al futuro mirando hacia el pasado o algo así, y lo que hicimos fue generar imágenes del retrovisor a partir de las imágenes que se estaban viendo delante, ¿no? Era un ejercicio así más poético que realista. Pero sí, sí. Sí, Gracias. tal cual. Está muy presente Nietzsche también, ¿no? Con la hermenéutica, la interpretación, enseñarle a la IA a interpretar. 60.000 imágenes. Cuando le preguntas a la IA que te genera una imagen de un elefante y te genera elefantes de todos los colores, o sea, cada elefante con un movimiento es una imagen distinta, y eso a alguien le tiene que enseñar a la IA, si no, no lo puede inventar. Entonces es Bueno, brutal. sí, no, realmente lo que está haciendo es aprendiendo patrones de todas las imágenes que se le han dado, ¿no? Pero, por ejemplo, para generar imágenes, nosotros antes decía que recolectamos un dataset de 27.000 imágenes, que para nosotros es una cantidad increíble, digamos, pero las herramientas de generación de imagen actual se están entrenando con millones, incluso miles de millones de imágenes. De hecho, pares de descripción e imagen, ¿no? Y todo parte de lo que ya existe, digamos, no se está inventando nada. Es un modelo estadístico. ¿Y cómo Sí. utilizan la IA para hacer todo ese análisis? O sea, revisión de banco de imágenes, o sea, ¿las utilizan? ¿Los ayuda? Pues depende del proyecto. ¿Vale? Por ejemplo, en ese que he enseñado antes de la postura, pues claro, nos ayudaba a organizarlas, digamos, y a seleccionarlas. En otros casos hemos hecho proyectos más de visualización, porque un concepto que no he introducido, porque es muy importante en nuestro trabajo, es una cosa que se llama el espacio latente. ¿Vale? Y es que estas herramientas estadísticas internamente lo que hacen es construir una representación del conocimiento que han adquirido y que se organiza, voy a decir una palabrota, en un espacio multidimensional, ¿vale? Donde cada dimensión más o menos corresponde a una característica, ¿no? Yo siempre pongo como el ejemplo, la metáfora de si tuviésemos una biblioteca, si tuviésemos solo digamos, un estante, podríamos ordenar los libros de forma alfabética, ¿no? Si tuviésemos varios estantes, podríamos ordenar de forma alfabética y por editorial. Si además de estantes tenemos como diferentes estanterías, una detrás de la otra, podríamos ordenarlos por color de la portada. Pero si tuviésemos una cuarta dimensión, podríamos ordenarlos por la longitud del libro. Una quinta dimensión por la cantidad de perros que aparecen, por decir tonterías, ¿no? Entonces la inteligencia artificial internamente organiza todo de esta forma y nosotros lo que hacemos es
ir a buscar un poco ahí, ¿no? Por ejemplo, las de generación de imágenes, estas que veíamos estos, digamos, transformaciones como fluidas entre diferentes tipos de imágenes, lo que estamos haciendo es generando imágenes del espacio latente, ¿no? Y como las están organizadas por similitud, dos puntos cercanos son parecidos, ¿no? Con lo cual, cuando vamos haciendo este recorrido de una imagen a la otra, no hay mucha diferencia, ¿no? Y crea estas transiciones. Increíble. Ya. Sí. Pau, hay una pregunta aquí en el chat, Ah, espera, que no lo tengo abierto. muy facilona, creo, o quizás no, no sé. Ah, Preguntan ¿por qué se llama el colectivo Taller Estampa? bueno, de hecho, es muy complicada. No es complicada. De hecho, nosotros empezamos, ahora de hecho estamos hablando hoy, casi hace 20 años, ¿vale? Pero empezamos como un estudio de diseño y audiovisual, ¿no? Pues haciendo desde vídeos, ah, motion, maquetación de libros, páginas web, pero siempre teníamos este interés, digamos, por hacer proyectos más creativos, más artísticos. Y poco a poco hemos ido cambiando de estudio más a colectivo artístico, aunque no dejamos de hacer encargos para clientes. Y el nombre, pues, teníamos muchos y al final escogimos taller Estampa, aunque intentamos diferenciar la parte, digamos, del estudio que llamamos Taller Estampa, pero el colectivo ya intentamos que se llame Estampa, pero no lo conseguimos. La gente nos llama Estampa, colectivo Taller Estampa, cualquier combinación de estas, digamos. Pero realmente sí que hemos hecho impresión, pero nunca hemos hecho propiamente estampación. Entonces es un poco, digamos, arbitrario, no tiene un sentido muy, muy claro. No te oímos, Santi, estás muteado. Digo que gracias. Que pasa un minuto, que no sé si hay alguna última pregunta. Si no, yo recuerdo que cuando nos hiciste un poco la sesión, por fin entendí lo de espacio latente. Bueno, entendí, quizás es demasiado, pero lo visualicé un poco y la verdad es que me flipo. Me acuerdo que hacíamos los ejercicios esos entre palabras, como buscar Sí, como relaciones entre dos me acuerdo conceptos también. y tú ¿no? Como tienes como dos puntos en el espacio que son dos conceptos diferentes y le puedes pedir como que te haga como, ¿no? Pues como las variaciones, 10 variaciones entre esos dos. Y es muy interesante ver cómo las palabras o los sinónimos o las relaciones que la IA establece entre esos dos conceptos. Y se puede como extrapolar como muchas cosas de cómo vectoriza o cómo pondera la información en un espacio latente. Está guay. Sí, sí, es. Como decía, digamos, una cosa que está detrás de muchos de nuestros trabajos. Hoy, como no había tiempo, pues tampoco lo he explicado más, pero que realmente es como muy interesante. Está bueno. Sí, estos trabajos de enseñarle, de entrenar a la IA también nos ponen de manifiesto qué increíble es el cerebro humano, ¿no? O sea, qué cantidad de cosas puede procesar en segundos en una escena y leer objetos con la periférica y darle un sentido, ¿no? La información casi automática. Y eso nos permite también que estos ejercicios de enseñarle a la IA para, bueno, valorar, ¿no? El ser humano como tal, como la unidad, como una unidad orgánica impresionante, ¿no? A nivel... Sí, a veces porque la IA realmente es un campo de la informática que proviene de finales de los años 40 del siglo pasado, ¿vale? Pero hasta hace poco, pues, bueno, había tenido épocas de serlo más o menos, digamos, pero hasta hace poco que no ha habido esta como, iba a utilizar la palabra revolución o estos avances tan grandes. Un ejemplo que pongo es que para enseñarle a una máquina a encontrar ojos en una imagen,
es una cosa extremadamente compleja para un programador, ¿vale? Cómo defines un ojo a nivel de píxeles y cómo lo buscas yo es que no me atrevería a intentarlo, digamos. Pero estas herramientas solo a partir de ejemplos, digamos, son capaces de hacerlo. Eso sí, son cada vez menos, pues son herramientas que hacen solo una cosa, no son capaces de tener la complejidad que tenemos los seres humanos, obviamente. Sí, claro, esa batalla de si la máquina superará al humano, ¿no? Estos ejercicios me hacen pensar que nos podemos quedar tranquilos, que no va a pasar. Sí, que antes nos quedaremos sin planeta. No, creo que la inteligencia humana sabrá equilibrar, porque dependemos del equilibrio. Entonces, también tengo fe o sea, ese acto de fe, que eso es algo que hicimos a lo largo de la especialización, actos de fe, siempre adaptándonos. Pero yo tengo plena convicción de que el ser humano va a saber encontrar el equilibrio para preservar la especie, ¿no? Esperemos. Y con este mensaje de esperanza. Exacto, cerramos la sesión. No se puede decir nada más. No. No porque arrancamos otra nueva, sino. Sí, no. Hay que dejar por aquí. Sí, no, Pau, no te quiero robar más tiempo, no te queremos robar más tiempo. No te preocupes. Gracias por compartir vuestro trabajo. Espero que no sea la última vez. Y ya está, lo dejaríamos aquí para hoy. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a vosotros también. Abrazo a todos. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.